Parece mentira. Fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Parece mentira, un podcast de fake news y periodismo. Aquí estamos otra vez, los sospechosos habituales. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Fernando, ¿qué tal? Bueno, pues todo bien por aquí, sí. Y me alegro de teneros aquí en plena forma, porque hoy vamos a hablar de periodismo caviar. Los que nos seguís sabéis que periodismo caviar es una especie de sección dentro del podcast en la que se destacan trabajos excelentes, trabajos que podríamos considerar periodismo del bueno y que en cierto modo son un poco el reverso de la moneda, la contraposición de ese otro periodismo mediocre y periodismo facilón que hemos criticado a veces, sobre todo porque en ocasiones es vehículo de transmisión para la difusión de fake news y de desinformación. Pues bien, en este episodio de periodismo caviar vamos a hablar de dos periodistas. Vamos a hablar de David Beriaín y de Roberto Fraile, que son los dos reporteros asesinados hace unas pocas semanas en Burkina Faso mientras rodaban un documental sobre la caza furtiva. Ambos son ejemplo de buen periodismo, de ese periodismo valiente que se realiza o que se hace en las zonas de conflicto. Ambos trabajaron juntos o por separado en áreas tan problemáticas como pueden ser Afganistán, Kosovo, Irak, México, Venezuela, Laos, Siria. En Siria, por cierto, Roberto Fraile resultó herido en cierta ocasión por la explosión de una granada de mano. Uno de los proyectos más representativos de este tipo de periodismo es la serie documental que se llama Clandestinos, en la que cada episodio narra una problemática distinta que va desde el narcotráfico en México hasta los secuestros en Venezuela o los problemas de la camorra italiana, ¿no? Y después de esta pequeña introducción, me gustaría, Vicente, Eduardo, preguntaros por vuestro punto de vista sobre este tipo de periodismo que en cierto modo está alejado de nuestra propia experiencia profesional, porque nosotros no hemos trabajado en zonas de conflicto. Sí, si me permites empezar, yo creo que es como la excelencia total del periodismo. O sea, el periodismo es una profesión, creo que, por lo menos por lo que yo me metí aquí al principio, porque admiraba a los periodistas de guerra, sobre todo. A mí me interesaba mucho conocer mundo, conocer personas interesantes, pero sobre todo entender por qué estas personas, con nada que ganar prácticamente, se metían en zonas de conflicto y ponían en riesgo su vida y nos descubrieran los demás qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, yo de niño veía cosas como la guerra de Vietnam y veía, no sé, me alucinaba absolutamente. O sea, para mí son mi máxima admiración por este tipo de periodismo que jamás he practicado. Lo mismo ha sido mucho más pausado, ¿no? No de ratón de biblioteca porque he sido reportero de casi todo tipo de periodismos, especialmente el financiero, que nada que ver con el mundo de las guerras. Entonces yo creo que este capítulo de podcast lo hacemos como homenaje a ellos, no solamente a los dos periodistas españoles que han muerto recientemente, ¿no?, sino a los varios miles de los que hablaremos yo creo que en los próximos minutos, que han perdido la vida, ¿no?, en haciendo su trabajo y tratando de llevar al mundo cosas que se desconocerían si no fuera por ellos, ¿no? Y lo mismo ocurre ahora con el periodismo secuestrado, ¿no? O sea, ahora mismo hay una cantidad importante de periodistas que están secuestrados por estados. No me refiero ya al francés que recientemente ha sido secuestrado en Malí, sino por gobiernos que los mantienen secuestrados, por su trabajo. Fijaros, en la Facultad de Ciencias de la Información hubo una explosión de inscripciones, de matrículas, a raíz de la popularidad de un personaje del que algunos de nuestros oyentes se acordarán todavía, que era de la Cuadra Salcedo, que era un reportero que iba a zonas conflictivas
y en la televisión pública, era la única que había entonces, pues era un hombre que tenía mucho espacio y que creó muchas vocaciones periodísticas. Exactamente igual que ocurrió con el boom de la biología a raíz del trabajo intensísimo, de enorme calidad, de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que ese tipo de reporterismo, de periodismo de guerra, de periodismo arriesgado, de periodismo en el cual por contar la verdad se juega la vida, yo creo que ha sido, como digo, un referente muy importante para mucha gente que luego no hemos tenido la oportunidad de practicarlo, que probablemente hayamos llevado a cabo una experiencia profesional muchísimo más anodina que esta tan valerosa de los corresponsales de guerra. Yo creo que, por desgracia, se trata de un periodismo en retroceso, pero no por otra cosa distinta que por la falta de recursos creciente y lamentable de muchos medios de comunicación para permitirse, entre comillas, el lujo de tener sus propios ojos, sus propios periodistas en algunos conflictos. Eso lo que hace es que todavía sea más meritorio el trabajo de aquellos que sí lo están, y desde luego más honorable el desempeño de los medios que sí se gastan el dinero con tal de tener una versión propia para sus lectores de las cosas que ocurren por el mundo. Sí, Eduardo ha mencionado antes que David y Roberto son los últimos de una larga lista de periodistas asesinados durante su trabajo profesional, ¿no? Y a mí me gustaría hacer una mención, siquiera muy, muy breve, de algunos de los periodistas españoles que han fallecido en los últimos años en zonas de conflicto, ¿no? El último yo creo que fue Ricardo Ortega, de Antena 3, que falleció en Haití, pero también son muy conocidos los casos de José Couso, de Telecinco, que murió en Bagdad, de Julio Anguita, que era el hijo del ex líder comunista español, que trabajaba para El Mundo y que murió en Bagdad, de Julio Fuentes, que también trabajaba para El Mundo y que murió en Afganistán, de Miguel Gil, de Luis Baltueña, de José Antonio Rodríguez, de Jordi Pujol, mucha gente, ¿no?, que ha fallecido en el ejercicio de la función profesional, y que me gustaría destacar que la mayoría de ellos son periodistas vinculados a medios audiovisuales, por razones obvias, porque evidentemente el periodista tiene que estar siempre donde está la noticia, pero el periodismo audiovisual más que ninguno, ¿no? Porque no hay manera de hacer periodismo audiovisual si no estás en el centro o cerca de la noticia, ¿no? En el concreto yo he hecho un recuento aquí, y desde el año 1980 me salen 12 periodistas españoles fallecidos en zonas de conflicto. Y muchos de ellos, una gran parte de ellos, han sido sobre todo en la segunda mitad de ese periodo, es decir, a partir de 2000, y relacionados con la guerra de Irak, ¿no? No este último caso, el de los reporteros fallecidos en Burkina Faso, pero sí otros muy sonados a los que se acaba de referir Fernando, como pueda ser el caso de Julio Anguita Parrado, que yo creo que nos puede aportar un elemento más para el debate, y es el de las condiciones en las cuales acuden los periodistas a realizar esos trabajos. Hubo una cierta polémica tras el asesinato de Julio Anguita Parrado sobre si fue enviado por El Mundo a la guerra donde perdió la vida, con el Mundo, me refiero al periódico El Mundo, con las suficientes condiciones de seguridad y de cobertura para que, si era posible que no le ocurriese nada y se le ocurría algo, pues que hubiese una respuesta inmediata. Aquello generó, como digo, una cierta polémica que el diario El Mundo intentó zanjar, dando a conocer algunas de las condiciones bajo las cuales estaba
estaba Julio Anguita Parrado en la guerra, y a mí me ha llamado poderosamente la atención un dato, y es que, según decía entonces El Mundo, el seguro de vida, el seguro general era de cobertura universal que tenía Julio Anguita, costaba 6.000 y pico euros a la semana. 6.000 y pico euros a la semana la prima, ¿no? Me parece una absoluta barbaridad, pero bueno, es lo que dijo El Mundo, no creo que se inventara esa cifra. Y esto enlaza con lo mismo que hablaba en mi intervención anterior, es decir, hasta qué punto hay medios de comunicación que pueden permitirse este lujazo de pagar tantísimo dinero por tener a periodistas en los sitios calientes del mundo, ¿no? Sobre todo con los escasos recursos que tienen ahora los medios. Si me permitís, ¿no? un momento, aparte de las cifras de periodistas españoles muertos, yo he estado también viendo estadísticas de periodistas en general, de cualquier país, muertos, ¿no? En los últimos años. Que hay, ahora os comento, un par de organizaciones, 3 organizaciones que contabilizan. Y dentro de los estudios que mantienen estas organizaciones se habla un poco de en calidad de qué van los periodistas de guerra, ¿no? Y una gran cantidad van en calidad de freelance. O sea, no están en las plantillas directamente de un medio, ¿no? Sino que tienen un proyecto que es irse aquí, a lo que sea, que puede ser cubrir la guerra de Afganistán o simplemente cubrir los cárteles de la droga en México, pero no van en nombre de un medio en concreto, sino que van ellos. Y puede ser que tengan un contrato previo o puede ser que no. ¿Sabes? Que simplemente consiguen el material y después intentan, contra su propio presupuesto, por así decirlo, y después intentan compensarlo vendiéndoselo a alguien. Eso es una circunstancia, yo no sé hace 40 años que ocurría, pero ahora es básicamente lo más normal. Como decía Vicente, es mantener un corresponsal de guerra o los gastos que genera un corresponsal de guerra pues tienen que ser inmensos, ¿no? Entonces, los medios no están en su mejor momento en general. Y este es un coste que posiblemente los gestores financieros de los grupos de medios no les parece que merezca la pena, ¿no? Ya que les puede llegar por agencias, por AFP, por lo que sea, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema... Perdón un minuto, Sí. Siempre te recuerdo los datos. Hablamos de los periodistas que Vicente ha recopilado 12 en los últimos tiempos. Bien, de España. Españoles. Aquí hay la UNESCO desde 1993 tiene un observatorio que se llama Observatorio de Periodistas Asesinados. Entonces, desde 1993 ha contabilizado 1.452, ¿no? De los cuales David Beriaín y Roberto Fraile serían los últimos, ¿no? Que se han incorporado a este dato, ¿no? Pero también está la Federación Internacional de Periodistas, que lleva contando desde 1990 y contabiliza 2.658, o sea, como 1.200 más. Aquí las cifras, o sea, no tengo muy claro por qué esto, simple con alguna intuición viendo los informes en un poco en detalle, que tampoco clarifican mucho, es que a los periodistas suelen acompañarles asistentes diversos, intérpretes, conductores, fotógrafos que son de cualquier cosa que además son de guerra, gente que por algún motivo les ayuda sobre el terreno. Pues si contabilizas todos esos, o sea, que ayudaban al periodista en su trabajo, los muertos son 2.700 en cifras redondas, más o menos, ¿no? Y hay otra organización que es el Comité para la Protección de los Periodistas, se llama Committee to Protect Journalists, que está vinculado también a la Federación Internacional de Periodistas, que contabiliza otras situaciones en las que se encuentran los periodistas, ¿no? Encarcelamientos y cosas similares, ¿no? Entonces, ahora mismo, más o menos, en 2020, a finales de 2020 había 274 periodistas encarcelados como consecuencia de su trabajo en los países. O sea, los estados, los gobiernos, no les gusta su trabajo. Muchos de ellos utilizan la famosa táctica de lo que dice este señor es mentiras, fake news, te encarcelo porque estás publicando fake news, o simplemente los encarcelan. Entonces hay países especialmente peligrosos para ser periodistas hoy, no para que te maten, que también, sino para que te encarcelen por tu trabajo, que son China, Turquía, Egipto, Arabia, Camerún. O sea, hay muchos, luego podemos concretar. Pero en fin, hay esta circunstancia del riesgo en el que incurren los periodistas de que te maten, también
corres el riesgo de que te metan de por vida en la cárcel, en distintos estados, ¿no? Entonces, afortunadamente en España no ocurre, pero no somos una pequeña burbuja dentro del mundo en general. Sí, enlazando con el debate que ha planteado Vicente sobre la precariedad de los periodistas que van a zonas de conflicto, yo creo que hay que decir que David Beriain y Roberto Fraile son dos ejemplos extraordinarios de esa situación, ¿no? Hay que recordar que Beriain tuvo que crear su propia productora, que se llama 93 metros, para poder trabajar. Realmente él trabajó durante un cierto tiempo para medios convencionales, pero llegó un momento en que no podía realizar su labor periodística y tuvo que financiarse a sí mismo, crear su propia productora y vender sus documentales a las plataformas habituales para poder seguir trabajando. El caso de Roberto Fraile incluso es más llamativo porque él, no sé si en los últimos tiempos, pero durante mucho tiempo trabajó permanentemente, con carácter fijo, para una televisión local de Salamanca. Y entonces lo que hacía era, con esos ingresos, se financiaba sus viajes a zonas de conflicto, normalmente en vacaciones, ¿no? Yo creo que estos dos ejemplos son muy claros de la precariedad en la que vive el periodismo de guerra, el periodismo de zonas de conflicto y, en general, por extensión, el periodismo de nuestro país, ¿no? Porque realmente las dificultades de los medios están impidiendo muchas veces realizar el trabajo de una manera rigurosa, ¿no? Es que además estos formatos como los que tú describías referidos a nuestros dos compañeros asesinados en Burkina Faso, es el formato que permite que los costes de su trabajo, altísimos costes como hemos visto, pues puedan ser sufragados por varios medios a la vez, porque ellos, en vez de venderlo a un solo periódico, a una sola plataforma audiovisual, a una sola radio tal, al hacer ellos el trabajo y luego ponerlo en el mercado, intentan que haya varios medios a un coste menor del que tendría cada uno de ellos mandando a su propio enviado, pues lo compren y lo paguen. Un tema que ha suscitado Eduardo, sobre el que quiero aportar un dato que me parece muy revelador justamente de lo que él decía, ¿no? Mira, según Reporteros Sin Fronteras, en el año 2016, es decir, hace nada, del total de los periodistas muertos en acto de servicio, se supone, lógicamente, en el desarrollo, ejercicio de su profesión, un 58% murieron en zonas de conflicto, en guerras. Pero es que ahora, el año pasado, 2/3 murieron en zonas no de conflicto, es decir, no como consecuencia de una guerra, sino del acoso, extorsión, amenazas y asesinato finalmente que sufren en países donde no hay guerras, o al menos guerras declaradas formalmente, ¿no? Estoy hablando de México, de India, de Pakistán, de Filipinas, de Honduras, donde han muerto compañeros que no estaban en la guerra, estaban haciendo su trabajo en el periódico correspondiente, local o nacional de estos países, o en la página, en los blogs o en las páginas web donde escriben, y que eso les ha costado la vida, sin ir a la guerra. El año pasado fueron 50 fallecidos. 50 fallecidos. Fijaros que el año pasado, con la COVID, obviamente el movimiento de periodistas para ir a coberturas en lugares remotos donde hay algún tipo de conflicto era menor, ¿no? Bueno, pues murieron 50. En el 2019, sin este tipo de problemas de pandémicos, murieron 53. ¿Y eso por qué? Pues por lo que estábamos hablando antes, porque cada vez son más los periodistas que mueren no en zona de conflicto, sino en su propio territorio. Y eso a mí me parece terrible y que pone en tela de juicio que efectivamente a escala mundial y desde luego en esos países donde ocurren estos hechos lamentables exista una auténtica libertad de prensa. Aquí nos quejamos en España a veces, no, es que no hay libertad de expresión, es que no hay libertad de prensa. Hombre, yo no digo que la libertad de prensa deba pesarse y medirse, pero hay países por ahí donde la situación es
absolutamente terrorífica para el ejercicio del periodismo, ¿eh? Solo por aportarte otro dato en este comentario que tú tenías, Vicente, dentro de las investigaciones que he hecho sobre datos, que sabéis que a mí me gusta mucho aportar datos concretos a los debates, se hizo una encuesta por la Federación Internacional de Periodistas entre el 26 y 28 de abril de 2020, pasados, a 1.308 periodistas de 146 países, ¿vale? Entonces estaban preguntándoles sobre su situación en la pandemia, que llevaba aproximadamente mes y pico o 2 meses, o sea, cómo había cambiado su situación. Entonces, la práctica totalidad de los freelance estaban en paro del total. O sea, suponiendo que los 1.308 periodistas encuestados sean representativos, que entiendo que podrían ser los de los 600.000 que forman parte de la Federación Internacional de Periodistas, todos los freelance, o prácticamente todos, estaban en paro. Después, el 60% sufrían ansiedad o estrés. El 25%, más del 25%, estuvieran o no en paro, fueran freelance o fueran simplemente, no contaban con materiales ni recursos suficientes para hacer su trabajo. Muchos de los cuales se están refiriendo simplemente a una conexión que les permitiera teletrabajar dignamente. Y más del 25% no tenía protección ninguna de ninguna clase, para enfrentarse en ese momento. ¿Se recordáis que en aquel momento yo creo que ya empezamos a aplaudir, que yo volvería a hacerlo sin duda, a los sanitarios? Estábamos hablando de los conductores de autobús, de los transportes de tumulto, pero nadie se acordaba del colectivo de periodistas, de gente que estaba en la calle también entrevistando y haciendo reportajes sobre lo que estaba pasando. Ellos no tenían ningún tipo de protección. Hemos visto en la televisión, yo estaba cansado de ver mascarillas precarias hechas, no sé, vi incluso a una persona, no me acuerdo de qué televisión era, pero no era española, la vi en un canal de Movistar, que tenía una especie de Kleenex improvisado en la boca. Y con eso estaba entrevistando gente por la calle, ¿no? Era espectacular. Y luego había otro dato, es que muchos de estos 1.308 periodistas estaban reportando amenazas, agresiones, denuncias, acosos por parte de ciudadanos, de policías, en la calle, porque estaban haciendo su trabajo. Básicamente esa es la situación de los periodistas en la pandemia. Entiendo que un año después habremos mejorado algo, pero en aquel momento la situación no era precisamente recomendable para el trabajo periodístico. Pues sí, esperemos que hayamos mejorado en ese ámbito. A mí me gustaría también, porque estamos hablando mucho de periodistas y de periodismo, pero me gustaría también destacar algunos de los temas y de los problemas en los que trabajan este tipo de reporteros que se van a zonas de conflicto, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, por conectarlo con el último asesinato, lo que estaban haciendo David Beriaín y Roberto Fraile. Ellos estaban haciendo un reportaje sobre la caza de los furtivos en Burkina Faso, ¿no? Y claro, escarbando un poco, te das cuenta de que es un tema que desgraciadamente se han arrojado sobre la mesa para el debate, de una trascendencia y de una relevancia que para mí había pasado desapercibido, ¿no? El negocio, por lo visto, del furtivismo, sobre todo en África y también en Asia, alguna gente lo equipara al negocio del tráfico de drogas o incluso del tráfico de armas, lo cual nos da unas cifras realmente espectaculares, ¿no? Hay una guerra más o menos soterrada, sobre todo en África. En Sudáfrica yo creo que es donde más cruel se está mostrando este fenómeno, en la que hay auténticos ejércitos de furtivos intentando, pues, sobre todo, conseguir los cuernos del rinoceronte, ¿no? O los cuernos de los elefantes por su valor en marfil, ¿no? Entonces, realmente este periodismo arriesgado, este periodismo valiente, que nos admira por la propia personalidad de los profesionales que se dedican a él, su valor auténtico es que pone sobre la mesa temas que normalmente no pasan desapercibidos para nosotros y que además se adentran en historia y en situaciones que a lo mejor pueden ser pequeñas o que
o que revelan pequeñas historias familiares o personales, pero que al final te dan una perspectiva nueva, una perspectiva distinta de los problemas del mundo más allá de nuestras situaciones cotidianas, ¿no? Y por aportar... Di, Eduardo, venga. Sí, no, era por completar un poco la información. La información de Fernando, o sea, David y Roberto estaban empotrados, por así decirlo, en un grupo de personas que estaban acompañando a una ONG de allí, cuyo líder irlandés también murió en el ataque de estos guerrilleros furtivos. Y lo que se ha sabido un poco después es que el trabajo de esta ONG, cuyo trabajo fue el objetivo de David y Roberto, estaba tratando de, primero, desactivar o generar mayor conocimiento o generar además una fuerza de guardas forestales contra el furtivismo, que también estaban acosados por el yihadismo que está en esa zona, que permite que entren los furtivos porque les cobran peaje a los furtivos. Es decir, el yihadismo islamista de esa zona, que está vinculado con Al-Qaeda, tiene una especie de sistema de peaje para cazar elefantes. Entonces, claro, ellos cobran de los furtivos y esta ONG trataba de generar un grupo de guardas forestales, guardas de la sabana, para impedir el trabajo de ambos dos, con lo cual el riesgo era doble, ¿no? O sea, contra los furtivos y contra los yihadistas. O sea, que los yihadistas estaban en el negocio igual también. Están, ¿no?, en el negocio. O sea, están en el negocio. Forma parte de sus recursos el permitir, diríamos, dar salvoconductos para el furtivismo dentro de esa zona. Furtivos que luego esas piezas, se los venden a gentes que no viven allí precisamente, claro, sino que pueden vivir en Europa, pueden vivir en Japón, pueden vivir en Estados Unidos. Hay gente que compra cuernos o compra estas cosas. Lo mismo que los diamantes de sangre, ¿no? En su día, ¿no? Bueno, su día y todavía sigue, ¿no? Oye, antes de que terminemos, no me gustaría que lo hiciésemos sin hacer también una mención, que sea ya muy, muy al final, de la gente de los compañeros, de los periodistas que también se han jugado la vida aquí, en España, en tiempos, desgraciadamente, mucho más violentos de los que ahora mismo tenemos, ¿no? Me refiero a los periodistas asesinados por ETA. No han sido muchos, pero aunque hubiera uno solo sería absolutamente execrable. Y yo traigo ahora a la memoria, si os parece, a dos. Al primero que falleció, que fue José María Portell, el director de la hoja del Lunes de Bilbao, asesinado en 1978. Yo creo que además es el típico asesinato de una persona que, en opinión del asesino, sabía demasiado. Sabía demasiado, no solo porque había escrito algunos libros referidos a la mecánica, al funcionamiento de ETA, cómo era ETA por dentro, sino también porque había participado o había hecho intentos de acercamiento para una eventual negociación entre ETA y el gobierno de Adolfo Suárez. Y el otro periodista al que me quiero referir, también asesinado por ETA de una manera fría, como solían ser los asesinatos de esta banda terrorista, el de José Luis López de la Calle, un columnista de El Mundo y que fue asesinado en el año 2000, precisamente cuando venía de comprar los periódicos, y cuya muerte pues causó una ola de indignación enorme, como solía causar tantas otras muertes causadas por los terroristas, y que demostraban que en ciertos momentos de la historia reciente de España, también para ser periodista aquí y abordar determinados asuntos, había que ser valiente, que a veces esa valentía no hacía falta ejercerla fuera de nuestras fronteras, sino que dentro de España algunos periodistas se jugaron la vida y la perdieron precisamente por hacer un ejercicio de su profesión, ¿no? Sí, gracias, Vicente, por este recuerdo que yo creo que viene muy a pelo de los periodistas asesinados por ETA.
Bueno, pues Oye, yo creo que Fernando, solo perdonar, Sí. es que se me está ocurriendo que hemos comentado algo, pero me suena poco lo que hemos comentado sobre los trabajos en concreto de gente, ¿no? Entonces, el de David Beriaín viene al cuento porque ahora mismo en Movistar, por lo menos en el momento en que estamos grabando este podcast, que no tengo muy claro cuándo lo emitiremos finalmente, se está ofreciendo el documental Palomares. Palomares es una producción televisiva para Movistar de 93 metros, la productora de David Beriaín. No está dirigida por él, pero es la producción de él. Entonces, yo lo estoy viendo hasta que grabamos este capítulo. Han subido el tercero de los 4 capítulos de Palomares, hay 3. Y me parece un ejercicio fascinante. O sea, no es que sea una anécdota, fue algo gravísimo que ocurrió en el año 66 en España, que pudo desencadenar una explosión nuclear que hubiera arrasado completamente la costa sureste de la península ibérica y hubiera llegado hasta el centro de la península con total certeza. En su momento quedó como una anécdota, ¿no?, de que un señor, que entonces era ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, fue a bañarse a la playa de Palomares 2 meses después para demostrar que no estaba contaminada, pero hoy en día sigue contaminada. Es decir, fue muchísimo más grave de lo que nos contaron. La serie Palomares es magnífica, yo la recomiendo, y es una serie de David Beriaín, el periodista asesinado en Burkina Faso. Y nada más, os recuerdo que estamos en todas o en casi todas las plataformas habituales de podcasting, incluyendo Spotify, iVoox o Apple, y que también, si queréis más información en concreto sobre este tema de los reporteros asesinados, podéis entrar en nuestra web, que es parecementira.club. Y nada más. Gracias, Eduardo. Gracias, Vicente. Gracias a Gracias vosotros. Gracias también a Chema Martínez, que es nuestro imprescindible colaborador de formato podcast. Venga, un abrazo, chicos.